Faltan pocas horas para que comience la Masterclass Elementos claves en la implantación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2015. Mantente en línea y participa. Hola mis amigos. Hoy nuevamente en una nueva edición de su programa Tech Talk. Hoy con un invitado muy especial, nuestro queridísimo amigo el ingeniero Ricardo Peralta, un ingeniero electricista que tiene una amplia trayectoria en el estudio, revisión, análisis, desarrollo de proyectos vinculados a la protección catódica en distintas áreas de refinación y del petróleo. Ricardo nos acompaña en un escenario majestuoso, lo que es el Summit del American Petroleum Institute. Así que, sin dar más tiempo, quisiera preguntarte, ¿cómo llegó Ricardo Peralta al área de protección catódica, un área tan valiosa y tan compleja? Bueno, es una historia bastante simpática porque yo estudiando aquí en Oklahoma, me hicieron una entrevista, el grupo de PDVSA en su momento en 1988. En esa época estaba Beatriz Luciani como parte del grupo de integridad de PDVSA y me invitó a participar con su grupo en el área de integridad. En ese momento conocí a un Gustavo Márquez que en su momento era quien estaba dirigiendo la parte de protección catódica y me dijo, Ricardo, yo necesito a alguien que se siente a trabajar protección catódica, que necesitamos a alguien que nos ayude a hacer las interpretaciones de las gráficas que nosotros estamos desarrollando para mantener las áreas operacionales en aquel entonces Venezuela. Desde ese momento, empecé a diseñar, empecé a trabajar el análisis de la protección catódica en modelos muy sencillos, muy básicos en ese entonces, y fui agarrando el amor de crecer con esa parte de la pequeña parte, de la parte de eléctrica, de esa parte electroquímica que tenemos que hacer para poder mantener, proteger y extender la vida útil de las tuberías, de los tanques, de los puentes, de carreteras de concreto, cualquier estructura enterrada que requiera subir o mantener su vida útil. Voy a hacerte una pregunta muy básica, voy a ir de lo básico a lo profundo. Okay. Para las nuevas generaciones, para aquellos que se están graduando, para aquellos que se graduaron hace corto tiempo, recordarlo o hacer de su conocimiento, ¿qué es la protección catódica? ¿Qué es protección catódica? Vamos a ponerlo de la manera más sencilla, ¿ok? Protección catódica es un proceso electroquímico que incluye un ánodo y que incluye un cátodo, pero que quiere sacrificar algo para poder mantener algo. El ánodo es quien se sacrifica, el cátodo es el que se mantiene. Estamos tratando de pasar de un estado noble, a otro para mantener la estructura en la mejor forma a través del tiempo. Sencillo, no hablando en términos de laboratorios y profundos. Correcto. Dicho esto, muy bien, ¿qué es? Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? En su forma básica es para evitar la corrosión externa de las estructuras. Es decir, nosotros conocemos mucho la corrosión por ese garabato o esa ese producto de corrosión que se forma sobre los metales. Esa maraña. Esa maraña esa que nosotros... y que
queremos tratar de minimizar que eso ocurra. ¿Okay? Eso es lo que nosotros estamos tratando, evitar que eso ocurra sobre la tubería. ¿Qué tipos de protección catódica existen? Existen dos básicos, que son el de corriente impresa y el de ánodos galvánicos. El de ánodos galvánicos, cuando estamos hablando de un metal, ¿okay?, que queremos utilizar para que se sacrifique, perdona ahí, con respecto al metal que estamos protegiendo. En este caso, los metales más conocidos que estamos protegiendo en las tuberías es de acero al carbono. Podemos trabajar stainless steel, podemos trabajar otros metales, pero el más común es el acero al carbono. Las aplicaciones más importantes que le damos a la protección catódica, y como estamos en este marco del American Petroleum Institute, hablemos del sector oil and gas and petroquímico. ¿Podemos refrasear un poquito la pregunta? Por ejemplo, en pipelines, ¿dónde más, cuáles son los usos más importantes que le damos? ¿En el cuidado de qué activos? Ok. Hoy en día, vamos a hacerlo un poquito, echarme un poquito para atrás. En el principio, la protección catódica fue formulado para líneas de transmisión de gas, ¿ok? Petróleo, gas y otros productos, pero en líneas generales para las tuberías. Su concepto se fue desarrollando más y más, ¿ok?, hasta llegar ahora a tanques, a puentes, a estructuras reforzadas con concreto. Se pueden utilizar en una cantidad muy variadas, ¿ok?, siempre y cuando se cumplan el triángulo de la protección, es decir, que tengas un ánodo, un cátodo y un electrolito que permita la interacción entre ambos dos. Tú vienes ocupando un importante espacio en una importante empresa de ingeniería norteamericana. Trabajas en la parte de pipelines, en tendidos de tubería. ¿Nos puedes compartir alguna historia que ha marcado tu pasado reciente, que puedas demostrar el buen uso o el mal uso de una protección catódica y sus consecuencias en el activo? ¿Cómo no? Tengo un caso que es muy reciente. ¿Okay? Nosotros, dentro de la protección catódica, hacemos evaluaciones que se llaman intervalos cortos. Intervalos cortos quiere decir que vas a evaluar la tubería, la protección catódica de la tubería, paso a paso. En términos generales, estás caminando sobre el tubo, estás midiendo, precisamente por eso lo llamamos paso a paso, metro a metro. Cuando hacemos eso, estamos tomando una cantidad de información que puede identificar no solamente el estado de la tubería, sino qué está ocurriendo en el ambiente, en el corredor donde ella se encuentra. Nos hemos encontrado ahorita un caso en donde no solamente conseguimos los puntos donde existen deficiencias de la protección catódica, pero también la parte de interferencias de otros sistemas que están en el área o otros sistemas que están interactuando en contra de la protección del tubo. ¿Unido por el aterramiento? Unido por el aterramiento no, unido... ¿Esa interacción de qué es una interacción indirecta. Imagino. ¿Okay? No había escuchado ese caso. Cuando estamos hablando de interferencia, estamos hablando de interferencias en corriente directa. Sí. ¿Okay? A través de Entonces, rectificadores. Tienes rectificadores que son externos, Okay. que están afectando a la tubería porque no están conectadas. Claro, eso pasa. ¿Okay? Y, por supuesto, pues empieza un proceso en donde la tubería, a pesar de que tiene su sistema de protección catódica, se está deteriorando. No es común que ocurra, pero son fenómenos que pasan a través de el tiempo cuando cambian situaciones de los operadores, ¿okay?, y simplemente no se dan cuenta.
Y es un caso típico, que es un cable de un rectificador fuera de contacto, Exacto. un mal contacto, Un mal contacto. un descuido, un breaker que se les bajó y no se dieron cuenta, No sé. y queda la tubería desprotegida. Exacto. ¿Qué otro caso me puedes compartir para nuestra audiencia en términos de tanques? ¿Tuviste En alguna términos- experiencia de tanque en el pasado cercano Eh, o lejano? bueno, No nosotros- importa, a tu gusto. Bueno, nosotros hemos diseñado, mi experiencia en los tanques es más hacia la parte de diseño. ¿Okay? Nosotros trabajamos toda la ingeniería, desde la parte básica hasta la parte muy detallada, con cada uno de los detalles que puede tener cada uno de los tanques. Mucha gente piensa que el tanque es un concepto de una lámina que está en el piso, ¿okay? Y que, o sea, poner un rectificador, poner un ánodo, poner una conexión, ya está listo. No, no funciona de esa manera. El tanque es una superficie muy grande, ¿okay? Que tienes que proteger, y una de las cosas que hemos desarrollado nosotros es que no es suficiente la instalación de un solo punto de contacto, sino que tienen que ser múltiples puntos de contacto Definitivamente. para hacer la distribución homogénea a lo largo de ella. Esto permite que los potenciales alrededor del tanque sean homogéneos Balanceados. y balanceados. De lo contrario, se De come lo un pedazo contrario- del tanque completico. Exacto, tienes un área que no está protegida y tienes un área que está protegida. Y termina siendo el ano de sacrificio el Y piso. exactamente. Terminas haciendo que el tanque el piso del tanque tenga el comportamiento anódico catódico que no quiere ser. Son un caso típico que hemos vivido nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la industria. Y los dos que has mencionado, Ricardo, es realmente hecho de la vida real. Ricardo, en términos de este evento, de este magno evento del API, donde el tema de integridad, de mecánica y todo es un baluarte. La protección catódica ha encontrado algunas presentaciones que te han ilustrado nuevas tendencias. ¿Has visto algo importante que queramos compartir? Claro, hemos tenido 3 presentaciones, o he visto 3 presentaciones que han llamado la atención. Una la hicimos nosotros en donde estamos presentando las condiciones de un sistema de protección catódica, ¿okay? El cual tuvo un deterioro por altas resistencias. Está otro caso en donde estamos hablando de el estudio de ECDAs, que es un procedimiento, un proceso bajo el cual estudias la tubería y que ensayan con estudios indirectos sobre el tubo cuáles son las condiciones bajo las cuales se está comportando. El ECDA o SDA es un mecanismo bajo el cual, usando una metodología con diferentes tipos de estudios indirectos, puedes relacionar qué es lo que está sucediendo con la protección catódica, el revestimiento, corrosión, externa, y otros elementos de la tubería. ¿Este estudio está vinculado a un software, a unas instalaciones remotas de recolección de data, o son estudios netamente externos que te permiten llevar un control, digamos, dosificado del activo que estás llevando? ¿Cómo funciona? Okay. Como mencioné, es una metodología. Correcto, En este caso, pero su implementación. Su implementación es sobre el tubo. Nosotros tenemos que caminar el tubo, de punto A a punto B, y tomar toda la información, tantas veces como sea necesaria. Y dentro de estos softwares de RBI, de gestión de activos, como la APM, PCMS y muchos otros que hay, ¿qué integración hay que te permita llevar un control rutinario del sistema de protección catódica? Hay muchos, de verdad que sí. Ok, eso O es sea, más importante. todo depende de qué es lo que quiere el operador y cómo quiere mantener el operador. Al final de la película, Final de la depende del película. hombre. Depende del hombre. Que hay quienes van muy sencillos, hay quienes van
¿cómo se llama?, muy completos, o sea, al punto que integran desde las herramientas instrumentadas hasta la protección catódica y alinean toda la información. Te voy a tocar un tema que no es eléctrico, pero es un tema que indudablemente en algún momento lo has tenido que pasear. La protección catódica en pipelines y los sistemas de inhibidores de corrosión van de la mano, en cierta forma, ¿o no? Los inhibidores de corrosión son para protección interna, Correcto. no para corrosión interna. Dicho esto, hay casos donde tuberías tienen protección catódica interna Correcto. instalada. ¿Ha habido algún avance en ese sentido, en el uso de un equilibrio? Porque puede terminar que el inhibidor perjudique la protección. Yo viví una experiencia muy particular donde los inhibidores se comieron a los sistemas de corrosión interno y resulta que la tubería murió porque no tenía protección. No tenía protección. Bueno, dentro de lo que es esa parte, nosotros no te puedo contar mucho, Okay. porque realmente se sigue formulando de la misma forma. No es que has caminado o tengas una ciencia nueva o elementos que se hayan desarrollado mucho más allá. Se mantiene más o menos la misma técnica. Y en la búsqueda de lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en protección catódica que hoy por hoy discuten ustedes en este tipo de cumbres? Integridad. La integridad de los diferentes tipos de evaluación que se hacen en la tubería para hacer la identificación que se requiere a corto, mediano y largo plazo. Eso incluyendo las tecnologías que existen, que han existido, pero que van en mejoras, como son las herramientas instrumentadas, ¿okay?, que ahora se nos hace mucho más fácil hacer su integración para hacer un overlap de información. Así es. Y eso nos dice qué, cómo, cuánto y dónde. ¿Sustituirá la robótica, la tecnología al individuo en el término de manejo y cuidado con protección catódica? ¿O siempre Mira, vas a guardar un pedacito Eso, para...? eso te lo dejo para otro tiempo. Es una pregunta compleja. Mi querido público, realmente es un grato honor y un placer contar con este extraordinario profesional, nuestro queridísimo ingeniero Ricardo Peralta, un hombre curtido, que tiene una trayectoria de más de 34 años dedicado al estudio de los sistemas de protección catódica y que hoy por hoy comparte ese conocimiento con altas esferas del desarrollo de planes de gestión y control, específicamente en el área de tendidos de tubería, en una de las más prestigiosas empresas de ingeniería y de IPC que existen aquí en los Estados Unidos. Yo quisiera, antes de culminar este programa, Ricardo, que podamos compartir con las jóvenes generaciones y poder decirles a ellos que unas palabras de aliento, de recomendación, de cómo deben instruirse para ser realmente unos verdaderos gestores de sistemas de protección catódica y por ende de la corrosión de estos sistemas, bien sea en tanques, bien sean en otro tipo de equipos o en sistemas de tubería. ¿Qué le dices a estas generaciones? Miren, no hay que tenerle miedo a la corriente. La corriente DC es muy sencilla. Quienes estudian eléctrica saben que la electroquímica es algo muy pequeño dentro de un mundo enorme. Hay que estudiar, sí. Hay que prepararse, sí. Hay gente como NACE, o que actualmente ahora la llaman AMPP. AMPP, correcto. Que presenta cursos especializados en esto y permite hacer un programa de crecimiento en el cual tú te puedes desarrollar como un buen de técnico hasta un especialista en la parte de protección catódica y revestimiento, que también es muy importante dentro de la protección contra la corrosión. Yo los invito a estos programas, yo los invito a que lean en el internet, que se encuentra mucha información con respecto a qué y cómo funciona la protección catódica, para que se motiven a entrar en este mundo.
que hace falta muchísimos técnicos, hace falta muchísimos especialistas y que a veces nos vemos, como quien dice, minimizados por importancias, por otras cosas, pero que a la vez es parte de la importancia de todo lo que es equipos de la industria petrolera. Mi querida audiencia, siempre he pensado que la protección catódica es una de las áreas subestimadas, pero no por ello que no sea una de las 3 más importantes, porque en sistemas de oil and gas, por ejemplo, tienes sistemas de transportación con el cual tú tienes que tener cuidado de kilómetros o millas y millas de tendido de tuberías que debes proteger y que estas deben mantenerse a lo largo del tiempo confiables y que evitar daños a la persona, al ambiente, al activo y a la empresa. Correcto. Y adicionalmente en tanques o en activos de áreas de refinación o en muchas áreas tú ocupas la protección catódica. Parece una actividad simple, que lo es. Que lo es. Que lo es. Y como es simple, nos descuidamos. Nos descuidamos, ese es el problema. Y cometemos el error. Nunca subestimar la protección catódica, nunca dejar de pensar que mi trabajo, por muy sencillo que es, nunca debes dejar de hacerlo profesionalmente y adecuadamente. Y además, cuidar un activo y evitar daños al ambiente y a las personas es tarea de todas y es tarea de cualquier profesional. Eso es Amigo correcto. Ricardo, quiero que cierres este programa tú. Realmente es un honor para esta comunidad aglutinada en torno a inspenet.com. Estás a través de la señal de Inspenet Televisión. Les recuerdo a mi audiencia, a nuestra audiencia, que registrarse es muy sencillo. Entren a inspenet.com, coloca tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico y desde ya sé parte de esta comunidad que nosotros buscamos convertir el conocimiento de unos, por ejemplo, como Ricardo Peralta, en la fortaleza de todos ustedes. Y gracias. ¿Quieres cerrar, decir algunas palabras? No, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este pequeño compartir para presentar con el grupo y con Inspenet, que espero y siga adelante en presentar programas como este. De verdad que muchas gracias. Inspenet de ahora en adelante es tu casa, Ricardo. Muchísimas gracias por tu gracias. tiempo. Mi querida audiencia, hemos terminado esta edición de su programa Tech Talk y nos vemos en un nuevo programa. Muchas gracias y hasta un nuevo episodio. Chao, chao. La adopción de sistemas de gestión de la calidad de acuerdo a la norma internacional ISO 9001-2015, sin lugar a dudas, constituye un imperativo a nivel de las organizaciones en los competidos escenarios globales actuales. En nuestra masterclass analizaremos aspectos como el enfoque a procesos, el contexto de la organización, la gestión de partes interesadas y el enfoque basado en riesgos. Todos ellos elementos claves a tener en cuenta para un exitoso proceso de implantación de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a este estándar internacional. Te espero este martes 13 de septiembre a las 6 p.m. hora de Colombia. Te comparto el link de inscripción. Es completamente gratis y pueden participar todos los interesados. Invita a tus contactos. Soy Juan Lugo Marín, director de e-learning de Inspenet. Apresúrate y regístrate en nuestra masterclass.